buscando pronosticar mejor, y pronósticos de corto plazo. Ese es nuestro foco, es importante destacar eso, que atrás de eso es lo que empezamos a tratar de probar, explorar nuevas técnicas, ¿sí? Entre las nuevas técnicas que estuvimos explorando, empezamos a ver estos métodos, estos modelos de Random Forest, que son una técnica de aprendizaje automático, o Machine Learning, como se le suele decir, que la desarrolló Breiman en 2001. Es un modelo supervisado. ¿Qué significa supervisado? Que vos a la máquina le decís, él tiene un target que pronosticar y un conjunto de regresores en base a los cuales pronosticar ese target. Nuestro target obviamente es tratar de pronosticar la inflación mensual. Y lo bueno de este modelo, lo más lindo que tiene este modelo y por qué nos gustó probar, es que una forma de verlo puede ser pensarlo así, como está en la diapositiva, que la inflación mensual es una función de inflación de rezagos de la propia variable dependiente, de la propia inflación, y un conjunto de regresores con algunos rezagos. Y lo bueno, lo rico que tiene este modelo es que esa función f no tiene una forma paramétrica asumida a priori. Yo puedo captar de esta manera no linealidades o relaciones más intrincadas sin hacer supuestos sobre la estructura paramétrica de esta función. Entonces me permite, siendo muy laxo en supuestos, evaluar muchos indicadores para tratar de pronosticar mejor la inflación mensual. En la literatura de Machine Learning, en general estos modelos suelen usarse más para clasificación de entre variables discretas, si se quiere, si esto es una cosa u otra, que para problemas de regresión, donde el problema de regresión en sí es una media condicional a otro conjunto de factores. Eh, y es así que estos modelos en general ya son populares hace más o menos una década, quizás un poquito más, un poquito menos, pero en torno a hace una década que se están empezando a aplicar en otras disciplinas, pero hemos visto que para pronósticos macroeconómicos, al menos de lo que encontramos del research que estuvimos haciendo, es bastante más reciente su aplicación para pronóstico macroeconómico. Hemos encontrado cosas de 2020, 2021, como muy atrás, cosas serias, digamos, o cosas más estructuradas desde los 2020, si se quiere. Particularmente nosotros nos inspiramos en un trabajo de Lenza et al. De 2023 que aplica modelos Random Forest para pronosticar la inflación de la eurozona. Eso nos inspiró a explorar esta técnica para Argentina. Obviamente los problemas de Argentina son distintos a los de la eurozona, entonces implica un desafío la adecuación de estos modelos para el país. Y lo bueno de este modelo, siendo muy breve, lo que más nos gusta de este modelo es que nos permite ser muy agnósticos en temas de la estructura del modelo, ¿sí? Eh, y a la vez nos permite, relativamente la demanda de datos y computacional es mucho más baja que, por ejemplo, para modelos de deep learning o redes neuronales. Eso sí necesitan mucho más datos de los que necesitan estos para pronosticar relativamente bien. ¿Cuál es el principal problema que pueden correr estos modelos? Es que a veces tienden a sobreajustar, es decir, a sobreajustar sus estimaciones a la muestra, y les cuesta predecir a veces. Ese suele ser uno de los principales problemas de estos modelos y que para series de tiempo todavía está poco explorado, como les digo, es más o menos lo mismo, recién desde hace pocos años que se está empezando a aplicar esto en pronóstico de inflación. Para los que no saben, voy a hacer muy brevemente darles cuáles son las ideas principales de la lógica detrás de este modelo para que entiendan los que no saben. Básicamente un modelo de Random Forest, que es un bosque aleatorio, la traducción, se basa en la construcción de muchos árboles de decisión y promediarlos. ¿Qué son los árboles de decisión? Es esto que está acá, muy simplificado, porque no hay tiempo para mucho más, pero muy simplificado, básicamente lo que se hace es partir de la muestra total de inflaciones mensuales, que es nuestro target, e ir dividiéndolo en subconjuntos. ¿Cómo se divide en subconjuntos esa muestra? Bueno, vamos a tener un vector de regresores Z, que son simplemente todos los regresores que tenemos, que ya les comenté antes, la inflación rezagada y otros regresores. Asumimos que este vector tiene d dimensiones, es decir, hay d variables, y cada variable tiene n observaciones cada una, ¿sí? Necesita que todos tengan la misma cantidad de observaciones, es una de las cosas que necesitamos para este modelo. Entonces lo que se hace básicamente es agarrar la muestra completa y el proceso es así. En el primer paso lo que se hace es tratar de subdividir a la muestra en dos en función de algún umbral que yo defina de los regresores.
Por ejemplo, lo que se hace es agarro todas mis inflaciones mensuales y la divido en dos conjuntos. Las inflaciones mensuales cuando la devaluación del tipo de cambio fue menor a 10% y las inflaciones mensuales cuando la devaluación del tipo de cambio fue mayor a 10% y la divido en dos grupos. Por ejemplo, ¿no? Pruebo. Calculo el promedio de cada uno de esos dos grupos y me fijo cuál es el error de las observaciones respecto al promedio de cada circulito, de cada subconjunto, y tengo de esta manera una medida del error de ese umbral. Gracias a ese umbral hay una medida de error cuadrático medio, nosotros usamos error absoluto medio, para ver qué error de pronóstico implica este umbral. Entonces lo que se hace es agarrar para todas las variables y en todas las observaciones se prueban umbrales de división en dos y ves cuál es la que mejor, la que menos error absoluto medio termina dejando, y de esa manera se abre el árbol en dos hojas. Eh, entonces, y después una vez que ya lo abriste en dos hojas, en cada una de las hojas volvés a repetir el proceso. Te fijas cuál es el umbral que minimiza el error absoluto medio ante dividir en dos cada una de esas hojas. Este proceso, fíjense que puede seguir, si lo dejás correr, puede seguir hasta que el problema que tiene este proceso es que si vos lo dejás correr hasta el final, podés tener un árbol en el cual cada hojita sea una observación. Entonces vos le tenés que poner un criterio de parada a este proceso en el cual nosotros decidimos una profundidad máxima del árbol, una profundidad máxima de hojas, que después contamos un minuto cómo lo calculamos. Pero una cosa importante que quiero que se lleven es que para calcular el pronóstico de inflación mensual, básicamente lo que hace esto es calcular un promedio de inflaciones pasadas, tal que la devaluación fue mayor a 10, las reservas netas fueron menores a 15, etc. Es un promedio condicionado por umbrales de otras variables. Entonces, ahí se nos plantea una de las principales limitaciones que tenemos para armar esta base de datos. Recuerden, estábamos enfrentándonos a niveles de inflación mensual que no veíamos desde los 89-90. Entonces este modelo nunca iba a predecir la inflación que nunca había visto, porque básicamente su predicción es un promedio en base a condiciones del pasado. Si nunca había visto el modelo, la inflación que estábamos viviendo en 2022 y 2023, no iba a ser buenos pronósticos. Y entonces el primer problema que nos enfrentamos es que necesitábamos una muestra lo suficientemente larga, tal que incorpore los procesos inflacionarios de los 70 y los 80. Particularmente nos quisimos ir hasta los 70 por lo menos, porque veíamos que la crisis argentina o la inflación que estaba viviendo Argentina en 2022 y 2023 era más parecida al Rodrigazo del 75 que a la hiperinflación del 89. Entonces por eso quisimos ir con la base de datos para alimentar este modelo desde el 60 y pico. Lo más atrás de manera consistente, con muchos indicadores que logramos conseguir, son desde 1962. Y básicamente lo que hicimos fue conseguir unos 14, 15 indicadores mensuales en frecuencia mensual desde 1962 hasta julio de 2024 que hicimos el trabajo, ¿sí? Los indicadores que incorporamos son los típicos de una curva de Phillips y de presiones de costos para tratar de pronosticar la inflación, variables asociadas a salarios, actividad económica, pues, asociadas a la política monetaria, la tasa de interés, agregados monetarios, precios internacionales del trigo, del petróleo y la inflación de Estados Unidos, y asociadas al mercado cambiario. Particularmente como en Argentina hemos tenido varias veces tipo de cambio paralelo, al tipo de cambio paralelo lo llamamos al tipo de cambio financiero. Cuando había un comercial y un financiero, el comercial es el oficial y el financiero es el paralelo. Hoy usamos el CCL y el oficial. Y las reservas netas. ¿Qué pasó? Entonces, fíjense que para hacer un proceso de Machine Learning o un modelo de Machine Learning, son pocos indicadores, son unos 14 indicadores más o menos. Pero la limitación que tenemos justamente es que necesitamos que tengan historia desde 1960 y 70, y eso nos limita mucho la cantidad de indicadores que podemos incorporar. El indicador que quizás más nos echa en falta, digamos que más nos gustaría incorporar que no pudimos incorporar, son algún indicador de expectativas. Un relevamiento de expectativa de mercado, por ejemplo, como el BCRA. El tema es que no conseguimos una variable que releve expectativas en frecuencia mensual en forma homogénea como para incorporarlo desde el 62. Pero de manera indirecta nos parece que está incorporado si la tasa de interés es la tasa de interés nominal, por paridad de Fisher uno podría decir que incorpora cierto componente de expectativas, y al incorporar también el tipo de cambio paralelo
también eso en alguna medida tiene alguna correlación con las expectativas de devaluación de la sociedad. Entonces, medio que el componente expectativas creemos que lo podemos incorporar, está de alguna manera indirectamente incorporado, incorporando la tasa de interés y el tipo de cambio paralelo. Por supuesto, nos gustaría incorporar algún reglamento de expectativas, pero la imposibilidad de tener una serie larga nos limitó la muestra. Hicimos una optimización de hiperparámetros muy usual en Machine Learning, no me voy a meter mucho acá, pero básicamente lo que se hace es agarrar el total de la muestra, aleatoriamente elegís el 80% de los datos para entrenar al modelo y un 20% remanente lo usás como conjunto de test. En base a esta subdivisión, uno lo que hace es optimizar los hiperparámetros del modelo, que es dos principales son cuántas hojas máximo le doy de profundidad a los árboles y cuántos árboles están en mi bosque. Uno prueba con 5, 10, 15, 20, 25, 30 hojas de profundidad y 100, 200, 300, 500, 1000 árboles y uno se fija cuál es el modelo que, entrenado en base a los datos de entrenamiento, te minimizan el error absoluto medio en test. Y de ese ejercicio nos da que el mejor árbol, si se quiere, el que optimiza el error absoluto medio, es 15 hojas de profundidad y 500 árboles para nuestro Random Forest. Sin embargo, un problemita adicional que tuvimos es que como dentro de todo tenemos problemas de muestra chica, a pesar de que tenemos 740 observaciones, todavía es chico para este tipo de ejercicios. Lo que hace, y uno calcula el conjunto de entrenamiento como un 80% de los datos, tenés cierta volatilidad en el pronóstico en función de qué 80% de los datos elegiste. Si elegiste cierto 80% u otro 80% de manera aleatoria, por lo cual para calcular nuestro pronóstico hacemos 25 veces este ejercicio y calculamos una media de una varianza de este ejercicio. Y de esa manera nosotros obtenemos un pronóstico puntual de la inflación más o menos una varianza que nos viene dada por estos 25 repeticiones del pronóstico. Ahora bien, esto es el setting, digamos. Ahora les cuento cuáles son los principales resultados que obtuvimos con esto, que por ahora nos viene dando bastante bien. La verdad, este año nos está ayudando bastante a predecir la inflación de corto plazo. Una de las cosas más interesantes que te da el Random Forest es esto que se llama la relevancia relativa de las variables para predecir la inflación. Es decir, ¿qué tan útil son estas variables para reducir la media del error respecto del pronóstico? Y lo que encontramos, la verdad que obviamente en Argentina la inflación doméstica la inflación es un fenómeno eminentemente doméstico en Argentina. Y fíjense entonces que los precios internacionales, la inflación internacional está a la cola del tren, al final del tren para explicar, para ayudarnos a predecir la inflación en Argentina es el que menos nos reduce el error de pronóstico, mientras que las variables que más nos sirven para reducir el error de pronóstico son la inflación en T-1, T-2, que es lo que coloquialmente a veces se llama inercia inflacionaria, la tasa de interés nominal, que de vuelta, la tasa de interés nominal tiene un componente monetario, pero también tiene un componente de expectativas, y la cantidad de dinero. Estas variables nominales son las que más nos ayudaron a predecir la inflación de corto plazo en el país y después todo el conjunto de variables, salarios, con tipo de cambio, actividad económica, están en todo un gran bloque en el medio entre los precios internacionales y estas variables más nominales y de inercia. Entonces, para evaluar, recuerden, nosotros queremos tratar de predecir mejor, pronosticar mejor, entonces hicimos la típica carrera de caballos. Entonces hicimos la típica carrera de caballos entre modelos para ver, fíjense lo que dice acá, es el error absoluto de los pronósticos a un mes fuera de muestra, out of sample. Básicamente lo que queremos es que este número sea lo más chico posible, el error absoluto medio respecto del pronóstico sea lo más chico posible, del pronóstico respecto a la observación real sea lo más chico posible, y siempre este ejercicio está hecho a un mes vista y ese mes está por fuera de la muestra. Es decir, nosotros asumimos en cada momento que no conocemos el dato, no incluimos los datos reales de ese mes. Y particularmente nos interesaba el periodo, optimizar el periodo entre agosto de 2022 y julio de 2024, que es cuando la inflación estuvo en los niveles que nos resultaba desafiante predecir. Y es así que encontramos que el Random Forest, y lo pusimos a competir con un modelo ARMA, los clásicos ARMAs optimizados también, mes a mes, un ARMA hasta 6 lags y un ARMA 6.6 como máximo, pero optimizado todos los meses,
con el criterio de Akai que he modificado todos los meses. A ver, y lo pusimos a competir con el Random Forest. También el Random Forest lo pusimos a competir con un modelo Lasso y otro modelo Rich, que son modelos clásicos también de la literatura de Machine ¿Eh? Learning. No. Y también lo pusimos a competir a ver cómo daba con el error derivado del relevamiento de expectativas de mercado del BCRA. Es así que nos da que el pronóstico del Random Forest mejora respecto de un modelo clásico, un ARMA clásico optimizado mes a mes, en casi un desvío estándar. Nos ganamos un desvío estándar respecto de los ARMA clásicos. Y después los modelos Lasso y Rich tienen una performance parecida a Random Forest. Y encontramos que el REM del BCRA más cercano a la inflación mensual todavía no le podemos ganar. El único problema que tenemos acá es que es un poco injusta esta comparación porque cuando nosotros calculamos el Random Forest todavía no tenemos este REM del BCRA que es el más cercano al valor de la inflación, pero al menos está dentro de un desvío estándar de ese error, por lo cual creemos que nuestro Random Forest puede asimilarse o competir con el REM del BCRA y disponemos de este modelo 15 días antes que el REM. Para que tengan una idea de nuestros plazos. Nosotros para pronosticar la inflación de octubre, por ejemplo, tenemos hasta el 20 de octubre, mientras que el REM del BCRA sale más a fines de octubre o principios del mes de noviembre, y el dato de inflación sale a mediados de noviembre, el 12-13 de noviembre. Entonces, de esta manera nosotros nos ganamos unos días para predecir el valor. Y una de las cosas interesantes que te permite el Random Forest es captar no linealidades, como por ejemplo es esta. Esto de acá es los gráficos de dependencia parcial, se llama, que es lo más parecido a una derivada parcial que vamos a encontrar en la literatura de Machine Learning, que es básicamente cuánto contribuye al pronóstico, cuánto cambia la variable target ante distintos niveles de distintos regresores. Encontramos, por ejemplo, una clara no linealidad en la relevancia de la inflación en T-1 para pronosticar la inflación. Lo mismo en la tasa nominal de interés, mientras que en otras variables es más lineal el efecto, pero en la inflación encontramos una no linealidad relevante y lo otro que se puede hacer es combinar variables para calcular el efecto, esta dependencia parcial, pero de a dos variables. Y una de las cosas más interesantes que encontramos, por ejemplo, es que la brecha cambiaria, la relevancia de la brecha cambiaria para predecir la inflación aumenta de manera no lineal cuando la brecha cambiaria supera el 60%. Es decir, por ejemplo, el tipo de cambio es 1000. La brecha cambiaria 60% sería que el tipo de cambio paralelo es 1600. A partir de que la brecha cambiaria aumenta 60%, el tipo de cambio paralelo y la brecha pasan a ser más relevantes para predecir la inflación. Es como que encontramos este umbral que nos permite decir que quizás los formadores de precios o la dinámica de precios en la economía empieza a tomar como insumo de manera más relevante el tipo de cambio paralelo a partir de niveles de brecha del 60% en forma no lineal. Otro resultado interesante, ya sé que me queda un minuto, estoy terminando. El otro resultado interesante, fíjense en reservas internacionales netas. Hay una no linealidad cuando las reservas netas están muy cercanas a cero o son negativas. Cuando las reservas netas, el número exacto es 2.000 millones de dólares, a precios constantes de julio de 2024, cuando las reservas netas del país son menores a 2.000 millones de dólares, el tipo de cambio y las reservas netas puntualmente contribuyen más a predecir la inflación. Justamente el canal que uno podría pensar es unas reservas netas por debajo de 2.000 millones, muy cercanas a cero, son contextos de mucha volatilidad cambiaria y en contexto de esta volatilidad cambiaria, en ausencia de ancla nominal, te permite predecir mejor la inflación. Y con salarios, por ejemplo, salarios de actividad económica, que cuando la actividad económica supera, por ejemplo, el 0,8% de aumento mensual, cambia el impacto o la potencia de los salarios para predecir la inflación de corto plazo. Por supuesto, esto es de carácter exploratorio, todavía hay mucho por hacer, sus comentarios serían más que bienvenidos para ver todo lo que podemos mejorar. Hay cosas por hacer por delante, como por ejemplo Random Forest por cuantiles, que en lugar de hacer el pronóstico puntual, haces un pronóstico de la función de distribución entera de pronósticos. Luego probar otras metodologías como gradient boosting o redes neuronales, pero acá tenemos un problema de que las observaciones todavía son pocas. Otra cosa interesante o más canchera que nos propusieron es incorporar datos no estructurados, como por ejemplo las fotos de portada de los diarios. Uno puede agarrar los píxeles de la foto de los diarios, hacer que sea un vector, a ese vector aplicarle un sentiment analysis para saber si es positivo o negativo esa foto, y esa foto incorporarla como un regresor adicional. Es mucho más difícil computarlo, es mucho más complicado hacerlo
día a día ese cálculo, pero vamos a probar. Y lo otro que podemos probar también es usar este random forest, que revuelta. El random forest es un promedio, dicho coloquialmente, es un promedio canchero de observaciones del pasado. Tal vez podemos usar el random forest para combinar pronósticos de distintos modelos de manera óptima. Entonces, la verdad que esto es un work in progress y obviamente sus comentarios serían más que bienvenidos. Y con esto terminé. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, la Sí, puede hacer. yo quería hacer una pregunta, comentario. Em, Antes de pasarme a hacer cosas más fancy, por ahí iría un poco para atrás en el siguiente sentido. Si vos me pones a predecir inflación, sobre todo con datos tan largos, si yo no conozco Random Forest ni nada, una cosa que prestaría bastante atención es como relaciones de cointegración que te pueden ayudar mucho a predecir porque vos tenés ahí un montón de variables nominales como predictores y vos lo único que estás haciendo estás usando tasas de crecimiento de todas las variables, me imagino, no lo dijiste, pero I'm guessing. Sí, es eso. Son todas Eh, variaciones mensuales. Sí, sí. entonces, pero hay relaciones entre los niveles que deberían ser muy útiles para ayudarte a forecastear. Entonces, no sé si, o sea, me imagino que todo esto está desarrollado metodológicamente en términos de tirar variables y todas son estacionarias, pero algún trick que podrías hacer en el medio es si vos impones las relaciones de cointegración o las estimaste por afuera en algún momento, el regresor, que sería como el error correction, el ZT-1 que siempre ponemos en los modelos BEC, lo podés poner como un regresor más digamos, no sé, si vos pensás qué tipo de cambio y IPC tienen que cointegrar uno a uno, pones IPC menos el tipo de cambio ayer como regresor, solo en Ah, entendí. T-1 y no en los Está otros bueno. T's, porque eso es lo que sería la versión lineal del VEC que estás armando, que es el Random Forest al final del día. Sí, tenés razón, Entonces, claro. esa es como una manera de colarlo aún en un framework donde no está diseñado para eso, ¿no? Pero yo lo probaría. Sí, excelente comentario, Javier. No lo había pensado, pero sí, incorporar el error correction term como un regresor. Perfecto. Está muy bueno, está muy bueno. No lo había pensado. Sí, está todo, sí, para no llegar a tiempo, pero es todo en estacionario, está todo estacionario, estos son todas Sí, sí, variables sí, me mensuales. imaginé, pero Pero sí, dale, dale. Es uno de los temas que justamente con Random Forest no se sabe muy bien cómo lidia eso. Tal vez no pasa nada, ¿eh? Pero todavía con Random Forest no sabemos muy bien la repercusión de incorporar a raíces unitarias metidas ahí. Pero sí, lo voy a estudiar. Lo voy a estudiar. Consulta de Florencia, ¿puede ser? Sí, me acabo Eh, de salir. ok. Bueno, ahí lo tenés. ¿Qué opinas de llevar la muestra a valores diarios y restringir el modelo de partida? Entiendo que pasa que diarios me dice de poder pasar a valores diarios la muestra. Lo veo bastante difícil en el sentido de que después estaría como transformando demasiado a las variables y luego que tengo que rescatar de ahí un valor mensual. Lo podría pensar, eh, pero me gustaría contar con alguna inflación diaria, la verdad. O sea, me gustaría capaz correr datos en frecuencia diaria con algún web scraping diario de inflación. Me gustaría más tener todo en la misma frecuencia. Pero lo voy a dar una vuelta. Gracias. ojo que más datos, más frecuencia, más ruido también, ¿eh? Por eso, sí, me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo. Ya mensual es duro, pero bueno, como el target es mensual, viste, la verdad que. Pero sí, 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 sí.